Una de las explicaciones más simples acerca de la adquisición del lenguaje se la debemos al filósofo medieval San Agustín, quien sobre la base de sus propios recuerdos infantiles sostuvo que mientras los adultos nombraban y miraban las cosas, él miraba y recordaba el nombre pronunciado por los adultos. Escuchando las palabras en diversas ocasiones, fue gradualmente deduciendo a qué se referían y qué permitían expresar cuando se las nombraba. Este enfoque prevaleció durante mucho tiempo. Las explicaciones de los empiristas modernos se solidarizaron con las de San Agustín cuando definieron el origen de todo conocimiento humano. Este se produce como una especie de copia de las características y condiciones observables del mundo externo. De este modo, el origen del conocimiento lingüístico procedería del mundo externo. El enfoque empirista persistió en la psicología durante el siglo XX, bajo el predominio de las explicaciones del conductismo americano. El desarrollo del lenguaje se entendió como el aprendizaje de cualquier otra conducta. El aprendiz de la lengua imita las actuaciones de un modelo y es reforzado en sus actuaciones correctas. Para el conductismo, se trata de un aprendizaje de palabras y no del aprendizaje de una función compleja y creativa. La explicación conductista resultó insuficiente y en gran medida inadecuada, porque la hipótesis que ellos sostenían acerca de la adquisición del lenguaje era básicamente una teoría general que daba cuenta de cualquier aprendizaje, desde una conducta motriz hasta una conducta lingüística. Y básicamente se explicaba por imitación y refuerzo, en el caso del lenguaje, de las emisiones correctas de los niños. Evidentemente tenemos que presuponer que, de acuerdo con esta teoría, los niños tendrían que escuchar todas las frases que luego van a emitir. Y esto, ya a mediados del siglo XX, era francamente insostenible. Si nosotros pensamos que en el curso del tercero al quinto año los niños desarrollan básicamente una gramática, ellos empiezan a utilizar reglas gramaticales y apenas las dominan, son sistemáticos en su uso. Por ejemplo, cuando utilizan las reglas de conjugación de verbos, aplican la regularidad a todos los verbos. Entonces, estas regularidades ellos no las han escuchado de los adultos. ¿Cómo lo explicamos? Noam Chomsky introdujo un enfoque mentalista en la psicología del lenguaje americana, al considerar que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y llegan a hablar cualquier lengua con la misma facilidad y en forma muy temprana a pesar de la pobreza estimular. Postuló una competencia innata para la adquisición del lenguaje que afectó a los enfoques ambientalistas más extremos en psicología. Bueno, para Chomsky el lenguaje es una estructura cognitiva, es decir, es un código mental, es un tipo de conocimiento que caracteriza a los seres humanos y que se hereda, viene en el programa genético y está en la mente y de ahí no puede salir. La adquisición del lenguaje para Chomsky es una función de dos elementos. Uno es una capacidad innata que se llama facultad del lenguaje o hoy en día gramática universal. Y la otra es la experiencia lingüística, es decir, lo que el chico escucha. Si el chico escucha inglés, va a aprender inglés, si escucha español, va a aprender español. Es decir, que es muy importante el lenguaje que el chico escucha, porque ese lenguaje es lo que acciona sobre la capacidad innata y fija parámetros de variación. Sí, principios y parámetros son dos conceptos que explican los universales lingüísticos, es decir, lo que todas las lenguas tienen en común. Esos son principios, son pocos y muy generales, como las leyes de la física o de la biología. Y los parámetros que explican o describen
las diferencias entre las lenguas, y son todos binarios. Es decir, que el chico en realidad no aprende o adquiere una lengua, porque ya la tiene. Lo único que tiene que hacer es elegirla, mediante la fijación de parámetros. Un ejemplo puede ser el sujeto obligatorio. En inglés, por ejemplo, toda oración tiene que tener sujeto. En cambio, en castellano el sujeto muy a menudo se omite. Esa es una variación paramétrica. El chico sabe que en su lengua va a tener sujeto. Lo que no sabe es si va a ser obligatorio en todas las oraciones o si a veces lo puede omitir. Eso depende de la lengua que escuche. El significado, igual que los sonidos, que son los dos elementos que hay que unir, en el lenguaje los sonidos se usan para expresar significados, estos dos componentes, significado y sonidos, en realidad están afuera del lenguaje. Pero el lenguaje es el interviniente, el elemento que permite que los significados se expresen mediante los sonidos. Los animales expresan sus sentimientos o sus conceptos, por rudimentarios que sean, directamente a través de sonidos. Los humanos no. Los humanos expresan sus significados a través del lenguaje, es decir, a través de una sintaxis que combina palabras y que es creativa. El medio de comunicación que tienen los animales no es creativo, es instintivo. Ellos tienen que decir lo que deben decir por naturaleza. En cambio el hombre no, el hombre dice lo que él quiere individualmente. Durante la década de 1920, emergen en la psicología la teoría psicogenética de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Piaget está interesado en investigar cómo se construyen las estructuras cognitivas en el desarrollo. Vygotsky se interesa en el estudio de la mediación cultural en la promoción del desarrollo del niño. Vygotsky entiende la génesis del lenguaje a partir de su origen social en las prácticas intersubjetivas. Tiene su génesis en dos raíces, una etapa prelingüística del pensamiento y una etapa preintelectual del lenguaje que comienza a atravesarse parcialmente en el curso del segundo año de vida del niño, organizando el pensamiento lingüístico y los significados socialmente compartidos. Su función inicial está al servicio de la comunicación o habla externa. A lo largo de su desarrollo, el niño discriminará la función intelectual de la comunicativa, que le permitirá una recursividad sobre su propia conciencia a través del habla interna. En el final del desarrollo sensorio-motor, emerge una capacidad general, la función semiótica, que posibilitará la reconstrucción, en un nuevo estadio de desarrollo, de los logros construidos por la inteligencia práctica. La función semiótica permite representar un objeto ausente, un significado, por medio de un significante diferenciado que solo sirve para esa representación. La misma se expresa en la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen mental, el dibujo y el lenguaje. El lenguaje, como construcción social colectiva existente, es incorporado por el niño sobre la base de una función semiótica que ya se ha construido y que, a lo largo del desarrollo, potenciará el poder del pensamiento.